Miguel Ángel García, del Comité de Defensa de los Chimalapas y de una organización que se llama Maderas del Pueblo, que es uno de los compañeros que, digamos, tiene más historia, más trayectoria en la lucha por la defensa de esas selvas, de esa región del istmo de Tehuantepec y de la selva de los Chimalapas en particular, o sea, entendida no como un entorno de naturaleza, sino un entorno convivencial de naturaleza y sociedad, en que justamente el trabajo de las comunidades que conocen, que interactúan con el medio ambiente, es lo que al mismo tiempo posibilita también el enriquecimiento de la naturaleza en el lugar y de las propias culturas que lo habitan. Entonces es siempre dentro de esta perspectiva más integral, ¿no? Entender la vida también desde una línea mucho más civilizatoria que marca pautas distintas y que por eso y en la medida de esas razones, de esos conocimientos generados históricamente a lo largo de milenios, como es el caso también de la península de Yucatán y de las poblaciones de los pueblos mayas de allá, a lo largo de milenios han ido construyendo esta otra visión del mundo de la vida que hoy entra en una confrontación muy agresiva, muy violenta, muy rápida, ¿no? Muy colocada de manera muy fuerte en ambos territorios. Como decíamos ayer, nosotros consideramos que los megaproyectos del sureste en realidad son un megaproyecto, un hiper megaproyecto que está subdividido en partes y en regiones también. Y además cada una de estas regiones tiene pues una lógica un poco distinta, también una historia un poco distinta, aunque coincidan en muchas cosas, pero yo quiero incluso agregar un dato a lo que estamos hoy trabajando aquí, y es que justo esta gran región del sureste concentra en realidad gran parte de lo que son las culturas o las historias civilizatorias milenarias de nuestro país, porque de los 61 grupos etnolingüísticos que se reconocen en México, 44 están habitando el sureste del país. O sea, sigue siendo una región muy rica en diversidades de visiones de mundo, en diversidades culturales y por supuesto en propuestas alternativas, porque no podía ser de otra manera cuando se tienen estos otros horizontes. Entonces, para iniciar la sesión, habíamos invertido el orden en el que quedamos inicialmente, pero como ya está el compañero de Chimalapas, le vamos a dar, ayer dimos primero la palabra a la región de la península de Yucatán, hoy vamos a dar primero la palabra a la región del Istmo con el compañero Miguel Ángel García y después pasamos a la región de la península de Yucatán con Ángel Zulú, si les parece bien a los ponentes. Entonces, por favor, iniciaríamos con Miguel Ángel García. Bueno, voy a empezar a hablar mucho gusto, Bueno, yo quiero dar mi planteamiento mediante una serie de ilustraciones. Voy a rescatar y ampliar un poco lo que dijo ayer Betina, como para enmarcar luego lo que han sido históricamente las luchas de resistencia en el Istmo por defender esta franja. Este cartel que ven aquí lo elaboramos en 1996, cuando todavía no había computadoras, ni adobes, ni nada de eso, lo hicimos con recortes. Pero desde entonces se plantea, cuando Ernesto Zedillo presenta el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que lo bautizamos popularmente como el megaproyecto del Istmo,
pues se planteó un pequeño estudio y esta imagen de cómo este megaproyecto, entonces llamado megaproyecto, era una triple amenaza contra la madre naturaleza, y ahorita voy a explicar por qué, contra los pueblos indígenas y contra la soberanía nacional. Y aquí en esta lámina pues estamos retomando que, como lo vamos a mostrar, que López Obrador simplemente retoma el Programa de Desarrollo Integral del Istmo, elaborado por Cedillo y avalado por entonces Diodoro Carrasco, impulsado por Diodoro Carrasco, y lo retoma casi literal, y no es ahora, lo retoma desde el 2004. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, miren, aquí en esta imagen creo que es muy ilustrativa porque se ve primero a nivel macro la cintura del país, como se le va a bautizar ahora, y en esta imagen digital se ve mucho más gráfico como el único pasillo que hay entre el Golfo de México, que es el Atlántico, y el Golfo de Tehuantepec, que es el Pacífico, fisiográficamente está marcado por un pasillo, porque aquí desemboca la Sierra Madre Oriental, aquí desemboca la Sierra Madre Occidental, en un punto que le llamó Mixteco, se le conoce como el nudo mixteco. En otra imagen se ve en satélite el manchón, la mancha verde intensa de Chimalapas, y las pocas manchas verdes intensas que quedan. Está aquí lo que queda de Uxpanapa, de la selva de Uxpanapa, Veracruz, lo que queda de la selva de Locote en Chiapas, y de este lado del pasillo fisiográfico, pues la Sierra Mije, la Mije Baja y la Mije Alta, y para abajo las zonas de trópico seco, que son del pueblo zapoteca. Bueno, y este pasillo pues ha sido ambicionado por eso, porque es el único pasillo fisiográfico que conecta el Golfo y que lleva hasta Centroamérica, por toda la costa de Chiapas. La que sigue, por favor. Perdón, quiero señalar rápido algo un poquito antes. Miren, es que además esta parte del país en términos ecológicos es la confluencia de la dinámica natural de las especies de flora y fauna del norte con las especies de flora y fauna del sur. Aquí confluyen, y además es la confluencia natural también de las especies de flora y fauna del Golfo de México, que son ecosistemas húmedos, con las especies del Golfo de Tehuantepec, que son especies de trópico seco. Entonces aquí hay una confluencia ecológica importantísima que no hay en ninguna otra parte de México. La que sigue. Y allí ya lo señalaba algo Betina, pues ha sido, por lo mismo, esta condición de cintura del país geopolítica, pues ha sido la ambición de conquista no solo de los imperios actuales, sino del imperio mexica. Los mexicas fueron los primeros que conquistaron toda esta ruta, fundamentalmente buscando el cacao de Tabasco y el cacao del Soconusco, que para ellos era su moneda, como las plumas vistosas, las plumas de quetzal, las plumas de pavón, las plumas de ocelote, de pavón ocelado, perdón, de tucanes, y entonces conquistan este paso para llegar hasta Nicaragua, y ya de ahí pues vinieron los españoles. Luego se dio ya en la época de la reforma el Tratado de la Mesilla, el Tratado de la Mesilla, que en su artículo 8 entregaba el istmo de Tehuantepec al imperio norteamericano. Luego el frustrado Tratado Magleno-Ocampo, que ratificaba el artículo 8 de la Mesilla. Luego pues vinieron la competencia por ver quién se apoderaba, qué imperio se apoderaba de algún istmo, de alguna parte del istmo, pero finalmente los ingleses con Porfirio Díaz ganan la construcción del ferrocarril. Se inaugura, justo le dura 7 años, porque en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, y después de ahí pues hay que retomar algo que poco se sabe. Lázaro Cárdenas, consciente del riesgo que implica el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, que seguía vigente y que podía haberse aplicado por el gobierno norteamericano,
negocia Lázaro Cárdenas en 1937 la derogación del artículo 8 del Tratado de la Mesilla a cambio de la Mesilla. Es cuando tiene que entregar esa fracción de territorio en el norte a cambio de salvar el istmo de Tehuantepec. Después viene la construcción de la carretera transísmica y después ya los planes estos faraónicos que empiezan a concebirse, primero el Alfa Omega con López Portillo. Echeverría lo empezó, pero López Portillo lo pretendió anunciar más, nada más como anuncio, como deseos. Luego vino el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que esta es la portada del resumen ejecutivo, con Ernesto Zedillo. Después el Plan Puebla-Panamá, que lo que hace es estirar el megaproyecto del Istmo, lo estira hasta Puebla y hasta Centroamérica, que también no se concreta, pero que también tenía como eje la comunicación interoceánica del Atlántico al Pacífico. Después las zonas económicas de Peña Nieto, con las del Istmo la más importante. La que sigue. Y lo que hace, la que sigue, por favor, lo que hace Zedillo, pues anuncia ya rimbombantemente el megaproyecto del Istmo, perdón, la anterior, y se genera la primera resistencia histórica. En agosto de 1997, en Matías Romero, nos reunimos más de 300 delegados de comunidades, de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, de movimientos y de sindicalistas, incluso de políticos de entonces izquierda se supondría, y generamos el Foro Nacional El Istmo es Nuestro. Esto fue en agosto de 1997, que incluso tuvo, las plenarias fueron en Matías Romero, la plenaria de inauguración y la plenaria de clausura, pero tuvieron mesas temáticas. La mesa de medio ambiente, de ecología, fue por un de Uxpanapa, con una organización que lástima después fue degenerando y desapareciendo, la de defensa de Uxpanapa, el SIUX, Consejo Indígena de Uxpanapa. En Juchitán aquí se dio la defensa, se dio la mesa de derechos de cultura indígena. En Guichicobe se dio la mesa de derechos indígenas, y en Cozoleacaque se dio la mesa de derechos laborales de los sindicatos, que estuvo entonces conducida por el maestro Batis, Bernardo Batis, la mesa allá en Cozoleacaque. La que sigue, este foro del 97, la que sigue, se replicó el segundo foro nacional en el Congreso de la Unión, en el Palacio. Miren, este es el cartel que se sacó con el apoyo de la fracción parlamentaria, otra vez, sí, con el apoyo de la fracción parlamentaria del PRD, encabezada por Héctor Sánchez, un fundador de la COSEIC de infausta memoria política posterior, pero fue impulsada por la fracción parlamentaria. Se consiguió el espacio del Congreso de la Unión, del Palacio de San Lázaro, y se realizó este evento, este segundo foro nacional, otra vez con una gran participación de muchísima gente, pero ahí fue realmente sostenida e impulsada por 3 diputadas federales del PRD, Lauricel Castillo, que todavía vive, y Carlota Botey, ya fallecida, y Luna Parra, Adriana Luna Parra, también ya fallecida. Si analizamos la lista completa de todos los convocantes, se puede hacer un análisis de que lamentablemente muchos de estos convocantes y asistentes y defensores del Istmo ahora están apoyando el proyecto del corredor interoceánico de López Obrador. ¿La que sigue? Bueno, miren, aquí en esta lámina es donde anuncia Ernesto Zedillo y Diodoro Carrasco rimbombantemente el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec en 1996. Y de ahí esa es la portada del estudio ejecutivo, y si vamos a ver rápidamente, hay un análisis de cómo López Obrador retoma literalmente el proyecto de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, el Zedillo,
solo lo moderniza, lo actualiza y lo extiende. Entonces, por favor, la que sigue. Miren, López Obrador en el año del 2004, cuando era presidente del PRD, publica este libro en Grijalbo, en Editorial Grijalbo, que se llama Un Proyecto Alternativo de Nación, y retoma el Programa de Desarrollo Integral del Istmo con todas sus letras, como uno de los puntos del Proyecto Alternativo de Nación, lo cual lo vuelve a retomar, lo retoma ya en su campaña de 2006, donde incluso tiene una confrontación abierta y directa con el EZLN, que lo acusa de traidor y vende patrias, y el EZLN publica en esos años, un documento llamado el rompecabezas de la globalización. El punto número 7 de ese rompecabezas se refiere al megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, retomando un excelente artículo que publicó Anester Ceseña en la Jornada del Campo, donde hace un resumen de lo que consiste y lo que afecta el megaproyecto del Istmo, y este documento de Anester lo retoma en su ficha, en su pieza número 7 del EZLN, del rompecabezas de la globalización. La que sigue, por favor. Después, en su campaña del 2012, la abre. En noviembre de 2011 la inicia López Obrador y la abre aquí en Juchitán, Oaxaca, a plaza llena. Y allí el eje de su discurso central de López Obrador fue el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Ahí lo da como anuncio, como uno de los puntales de su proyecto de nación, ya para su campaña de 2012, la que sigue. Y bueno, luego en el 2018, pues ya termina como presidente electo, y apenas unos cuantos días después de ser declarado presidente electo en calidad de persona, como Andrés Manuel López Obrador, pero con hoja membretada y de manera oficial, le manda una carta, bueno, de manera personal, diría yo, no oficial, le manda una carta al presidente Trump, muy afectuosa, donde le ofrece en sus páginas 3 y 4, además de hablar en la página 3, además de hablar del programa de Sembrando Envidias y Cosechando Votos, en esa misma página 3, al finales de la página 3-4, literalmente ofrece al gobierno de Estados Unidos y a la inversión extranjera el Istmo de Tehuantepec, ofreciéndolo igual lo que cumplió de declarar toda la zona del Istmo de Tehuantepec como zona libre o franca, con unas condiciones fiscales totalmente favorables para la inversión. Y está firmada y membretada. Tenemos incluso aquí la liga de internet, donde a lo mejor ya la quitaron, pero ahí estaba, ahí yo la conseguí. La que sigue, por favor. Aquí nada más hacemos un comparativo de lo que decía en la parte de abajo las láminas del programa de Zedillo y arriba las frases de López Obrador en la carta Trump, y se va viendo exactamente la similitud de lo que planteó Zedillo con su consultora a lo que plantea López Obrador en su carta Trump. La que sigue, por favor. Si ustedes ven estos globos, son exactamente lo que planteaba el programa de desarrollo integral de Zedillo, son los puntales, los proyectos de despegue, y ahí se ve el ancla automotriz, las petroquímicas, las minas, el turismo de altura, el turismo elitista para inversión, y desarrollo forestal le llaman aquí, etcétera. Todos estos globitos están con un eje que es la comunicación interoceánica. Y es exactamente esto, lo plantea Cedillo 96, es lo que plantea López Obrador en su nuevo programa, que finalmente ya por lo menos le puso un nombre, que ya todo el mundo tenemos que manejar, lo que es el corredor interoceánico, porque lo manejaba de manera ambigua, como el programa de desarrollo del Istmo, como el tren interoceánico, como el tren transísmico, y ahora ya el nombre oficial y formal es corredor interoceánico, pero es exactamente lo mismo, nada más que potencializado y modernizado, que ofrecía Ernesto Zedillo, incluyendo también maquiladoras, una serie de maquiladoras
para informática y para textiles y mineras, beneficios para minería. La que sigue. Aquí pues aquí se ven, incluso aquí se señala ya la franja y se señala cuáles serían los puntales de la inversión en Veracruz y cuáles en Oaxaca. La que sigue. Lo que pasó es que ya López Obrador, la 4T, lo extendió. Hay un estudio elaborado para la Cámara de Diputados, que también lo tenemos en la biblioteca virtual, donde ya señalan su vinculación directa con la refinería de Tres Bocas y lo extiende hasta el sur de Alvarado, hasta la zona de los Tuxtlas, lo baja hasta las puertas de Huatulco y por el otro lado lo baja hasta la barra de Tonalá, ampliándose de dos estados que eran en el proyecto de Zedillo, que era Oaxaca y Veracruz, lo amplía a Chiapas y a Tabasco. En Chiapas pasa por la puerta de Tuxtla Gutiérrez, por Ocosocotla, y absorbe o incluye toda la zona petrolera, la zona de reforma petrolera y la zona norte, la zona Zoque de Chiapas, con pozos de extracción petrolera vía fracking. Y luego pues lo baja hasta la barra de Tonalá, incluye ya Cintalapa, incluye en el corazón de ahí a los Chimalapas. En total son 98 municipios, afecta a 13 pueblos indígenas, no comunidades, pueblos con culturas y idioma propio. Y es la zona de mayor diversidad biológica de México en su conjunto y la que más produce servicios ecosistémicos como agua, biodiversidad, captura, no me gusta decirlo así, que es liberación de oxígeno, diría yo, no captura de carbono. Esta es la zona en conjunto que produce más esos servicios ecosistémicos para el mundo, no solo para México. La que sigue, por favor. Aquí ese mapa lo enseñó ayer Betina, nada más aquí lo que se señala son las zonas ecas que están ahí señaladas claramente, a la Sierra de Santa Marta, el volcán de San Martín, el Ocote, obviamente Chimalapas, la zona de los pantanos de Centla, la zona abajo, la selva sur de Veracruz, están los chontales de Tabasco, están los zoques de Chimalapas, están los mijes de la Alta y de la Baja, están los zapotecos del Istmo, están los pueblos guaves, mareños, están los tzotziles del oriente de Chimalapas y de la zona de Locote en Chiapas, están los chinantecos reacomodados de la presa Cerro de Oro en Uxpanapa, Veracruz, están los chontales de Oaxaca, en fin, aquí están ubicados las zonas de los 13 pueblos indígenas afectados por el corredor interoceánico que resultarían afectados si los dejamos. La que sigue, por favor. Bueno, esta imagen también se mostró ayer cuando las consultas famosas de López Obrador y de Adelfo Regino a mano alzada. Aquí nos tocó presenciar junto con la Asamblea, nosotros y la Asamblea estuvimos cuando visitó López Obrador de gira acá en el campo deportivo, por lo llaman Canal 33. Allí estuvimos presentes con unas mantas, y fuimos testigos de cómo López Obrador y con Alejandro Murat, pidieron que se levantara la mano todos los que estaban de acuerdo con el megaproyecto del Istmo, con el programa de desarrollo integral del Istmo, y pues con aclamaciones, con manos levantadas y al más estilo priista, había jefes de porras que le decían a la gente que levantara la mano, que gritara, cuando echara porras, todos dirigidos, y a nosotros nos aventaron, se le puso una manta enfrente al carro de López Obrador y fuimos aventados. En fin, este es el tipo de consultas que ya se señaló ayer, fueron objetadas por la ONU misma. Yo les recomiendo un artículo muy fuerte que publicó en La Jornada Jan Yarab, el representante
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para México, que ya salió, pero días antes de salir del cargo publicó en La Jornada un artículo muy fuerte, muy contundente, rechazando este tipo de consultas y rechazando este tipo de modelo de desarrollo que pretendía imponer o pretende imponer López Obrador en el Istmo de Tehuantepec. La que sigue. Bueno, aquí ya nada más para retomar en qué consiste este corredor interoceánico, pues es una comunicación modernizando las vías. Inicialmente el proyecto original contemplaba un tren bala rápido, pero eso fue inviable en términos técnicos y de inversión, y se quedó en la modernización del tren actual mediante componer 32 curvas a lo largo de los 300 kilómetros que hay, y luego lo más, bueno, modernizar, poner una autopista para que yo no entiendo bien, porque afortunadamente si ustedes recorren, yo lo acabo de recorrer en el autobús, la supuesta autopista que están haciendo, la componen de un lado y con estas lluvias y tormentas y el paso de los transportes pesados, a los 15 días ya está destruida en otro tramo y la vuelven a reconstruir. Es un negociazo de constructoras, pero para el comercio internacional no va a servir, pero lo pretenden. Pero lo más grave de esta modernización son la brutal modernización de los puertos de Coatzacoalcos y sobre todo de Salina Cruz. Ahí pueden ver en el Golfo de Tehuantepec, abajo se señala digitalmente cómo la costa, la entrada al puerto de Salina Cruz está oscuro. Es que es muy bajo, es un suelo marino muy bajo, donde los buques tanques y los buques mercantes no pueden entrar, se quedan atorados la panza. Entonces, en Coatzacoalcos es similar, pero no tanto. Quien haya ido a Coatzacoalcos recientemente o en los últimos 3, 4 años, desde el malecón de Coatzacoalcos pueden ver la fila de barcos que están esperando poder entrar a descargar o a cargar en el puerto de Coatzacoalcos. Pues lo que pretenden es modernizarlos brutalmente, ampliando el rompeolas, metiéndolo mar adentro muchísimos kilómetros más, pero sobre todo y dañinamente en Salina Cruz, dragando el suelo marino de manera brutal, lo cual alteraría el ecosistema marino y sería la extinción, la desaparición del pueblo mareño Guave, que depende de la pesca, es un pueblo pesquero que depende de la combinación de agua marina con agua dulce que proviene de Chimalapas, que alimenta las lagunas madre superior, madre inferior y el mar Tilmeme. Y este dragado profundo que se pretendería hacer en Salina Cruz alteraría, porque también hay que señalar, el Golfo de Tehuantepec es la segunda zona marina con más diversidad biológica de todo México después del Golfo de Cortés, y es una de las 10 más biodiversas marinamente hablando del mundo, ambas, la del Mar de Cortés y la del Golfo de Tehuantepec. Bueno, esto sería brutal si se permite hacer este dragado, y curiosamente cuando inician las obras para ampliar el rompeolas en Salina Cruz, el día que inician las obras de dragado, tenemos las fechas y las publicaciones de la información, ese día que se genera esa terrible masacre en San Mateo del Mar, confusa y terrible, que era uno de los pueblos que más han resistido y que a partir de entonces pues ha estado con un temor permanente, y todo por responsabilidad directa, y así lo señalamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no quiere emitir todavía la recomendación, fue por omisión, negligencia criminal de la Guardia Nacional de México. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí nada más así, este era uno de los anuncios de propaganda, es la visión que tienen en el Tehuantepec, así muy, muy bella, muy bonito, el estilo, como dijera el clásico, al estilo Dinamarca, pero en realidad lo que pretende, y ahí quiero pasar a la que sigue, aquí lo que están, y ayer se confirmó esto que sigue, es la militarización total del Istmo de Tehuantepec.
Esta publicación que sacamos, esta lámina, no he leído una fuente que lo actualice, pero ahí vienen el número de elementos militares que estaban ya en el Istmo de Tehuantepec, de todas las Fuerzas Armadas, no solo militares, que era superior a todas las zonas de poder y de control de los cárteles de la droga. El número de elementos de las Fuerzas Armadas de México en el Istmo de Tehuantepec. Y creemos que ahora que se han revivido las oleadas de migrantes y que se van a acelerar, pues esto es lo que constituye el segundo freno, y desde entonces lo hemos calificado como un muro verde, no por ecológico, sino por los militares, aunque ahora hay que hablar del muro blanco y no de la paz, sino que ahora ha quedado a cargo de la Armada Nacional el retén, el control, el blindaje, le llamó López Obrador, del corredor interoceánico está a cargo de la Armada de México, la cual, por cierto, ayer se publicó una nota de que en el presupuesto nacional del 22, al ejército le reducen el presupuesto y a la Armada se lo aumentan en el presupuesto que viene para el 2022. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablando de la resistencia, pues aquí sí entramos en un tema, como dijo Gustavo, un tema que es muy, ayer se decía, el problema de López Obrador es que ha dividido, profundamente ha dividido, no solo a los fifís contra los supuestos izquierdistas antineoliberales de la 4T, sino nos ha dividido a los movimientos que en 1998, sí, decía yo que ha dividido, ¿no? No solo a movimientos sociales, comunidades, también a políticos, pero la resistencia se está dando y se sigue dando. Aquí vemos una serie de carteles de eventos, de movimientos que sobre todo ha sido impulsado por el CNI y por comunidades en lo aislado, pero a la derecha yo quiero resaltar un cartel que está abajo a la derecha verde, que fue del foro de San Ildefonso. Yo creo, fue un foro científico técnico. Yo creo que ahí es donde pues yo exhorto mucho a los científicos a sumarse a esta resistencia, porque pues un activismo sin bases técnicas muchas veces cae en amarillismo, y un intelectualismo sin una práctica social pues queda en libros, queda en puntos curriculares, pero no incide. Entonces, cuando hablamos de praxis, yo creo que es la unión entre la academia, la ciencia, la técnica, con los movimientos sociales en el campo, en el campo de lucha. La que sigue, por favor, y ya voy a acabar. Miren, aquí a la izquierda están los acuerdos de 1997. Yo los subrayé en rojo. Son los de agosto de 1997 que se leyeron en la plenaria del foro El Istmo es Nuestro. Yo creo que están vigentes, totalmente vigentes, en construir una alianza plural, diversa, de componentes intelectuales con componentes políticos, con componentes sociales. Está vigente esa necesidad urgente, y a la derecha estamos viendo el cartel del último encuentro que acabamos de tener hace muy poco y que fue un éxito, y decimos que fue un éxito porque fue presencial y participaron alrededor de 500 compañeros y compañeras, fueron 400 y tantos, y fue presencial, fue aquí en San Blas, Atempa, en Puente Madera, y ahí lo que pues creo que es la clave que tenemos que rescatar para hacer una alianza. El lema de ese encuentro al final fue: el istmo no se negocia. No podemos, porque sí hemos discutido con varios compañeros que están en la visión de que es un monstruo, de que no se puede parar, de que más bien hay que sacarles ventajas. Nosotros pensamos que si abrimos una rendija es como una represa. Si le abrimos una grietita, se va a romper y te van a engañar. Entonces, por eso sostenemos esta posición de que el istmo no se negocia,
Pero bueno, afortunadamente el tiempo se le está agotando al señor López Obrador y lo que sí podemos hacer es ganar tiempo, mucho tiempo, y qué bueno que haya bloqueos en el Istmo, que es el deporte nacional, porque entonces se alarga el tiempo y la inversión extranjera no llega. Mientras vean resistencia social, aunque sea aislada y parcial, pero en movimiento, la inversión extranjera no va a llegar. La última, por favor, y ya con esto termino. Este es también el lema actualizado del Istmo es nuestro. El Istmo es de sus pueblos indígenas, es del pueblo de México, no es de las empresas y no es de los gobiernos. Muchas gracias, Anester, y muchas gracias a todos y a todas. Miguel Ángel, muchas gracias. Hoy, incluso yo que te he escuchado mucho, todo lo que explicaste hoy realmente es, en cierto sentido, nuevo para lo que se ha estado discutiendo en, ay, perdón, lo que se ha estado discutiendo en general en las reuniones que tienen que ver con los megaproyectos, toda esta explicación de lo que implica en el Golfo de Tehuantepec, el establecimiento, la instalación del proyecto este transoceánico y bueno, hay que agregarle, por supuesto, ya luego el uso permanente para trasladar contenedores y todo lo que se supone que va a pasar por ahí. Evidentemente, todo eso que mostrabas en los mapas, ¿no? Estas selvas, estas manchas que van quedando de la selva, de esa riqueza bárbara de la zona, pues bueno, evidentemente que esas van a ser, por supuesto, dañadas, ¿no? Y pues de ahí una dinámica de extinción, pero no solamente de flora y fauna, también de pueblos, ¿no? Y esa parte es muy preocupante. Entonces, muchas gracias por tu intervención.